buenas tardes. Pues efectivamente, comenzamos con esta última conferencia dedicada a la época de los severos. En realidad, pues los severos terminaron con el asesinato de Alejandro Severo, que es con el que voy a arrancar, y dedicada a la crisis del siglo III, a esa espiral tremenda de guerras civiles, de invasiones bárbaras, de ataques de los imperios vecinos que vivió el Imperio Romano a lo largo de las décadas centrales del siglo III después de Cristo. Y quiero comenzar esta exposición diciéndoles que lo que sucedió en estas décadas que van del 235 al 284, estos 50 años, fueron un caos absoluto, una confusión tremenda que pues ni yo consigo entender ni abarcar, ni se la voy a poder explicar a ustedes realmente, ni ustedes la van a poder entender, y bueno, y va a ser, pues ya les advierto, un follón tremendo. Entonces, lo primero que quisiera decirles es que no se preocupen, que se dejen llevar por los asesinatos, las usurpaciones, las guerras civiles y las invasiones, que se dejen llevar. No tiene sentido ni siquiera intentar memorizar los nombres de los emperadores. Yo les señalaré algunos monarcas particulares pues que tienen una significación especial y que merece la pena quedarse con ellos, algunos acontecimientos o circunstancias específicas, pero como les digo, esto va a ser una montaña rusa que además va a ir cuesta abajo, sin frenos y con todo tipo de baches durante la mayor parte del recorrido, así que, bueno, pues como les digo, déjense llevar, no se preocupen, al final, en algún momento, todo cobrará sentido. Y bueno, voy a empezar engarzando con la conferencia de la semana pasada. En el año 234, en la frontera renana, a manos de sus propios soldados, muere asesinado el último emperador de la dinastía de los Severos, Alejandro Severo, junto con su madre, Julia Soemnia, la última de las grandes representantes femeninas de la dinastía de los Severos. En ese mismo momento, en esa misma frontera del Rin, un comandante de una legión, Maximino el Tracio, bien porque estaba involucrado en la propia muerte de Alejandro Severo, bien aprovechando la tesitura, es proclamado emperador por sus propios soldados. Maximino el Tracio, que era un hombre originario de la zona del norte de los Balcanes, probablemente de orígenes relativamente humildes, que había ascendido social y políticamente gracias a su talento como militar y a su envergadura física, porque, como les digo, parece que medía más de 2 metros y debía de ser un hombre imponente. Es interesante porque va a ser el típico emperador que nos vamos a encontrar en el siglo III. Un hombre de extracción social relativamente humilde, hecho a sí mismo, proveniente de la mitad oriental del imperio, sobre todo la zona de los Balcanes, que va a ser el gran caladero de emperadores a lo largo de los próximos 150 años y que ha llegado al poder sobre todo por su ascendente sobre los soldados. Al igual que sus predecesores severos, Maximino el Tracio prometió todo tipo de donativos y de dinero a las tropas y se dedicó a tratar de resolver la acuciante situación en la frontera norte del imperio. Los bárbaros estaban ya empezando a percutir, empezando a presionar con fuerza sobre las fronteras del imperio, sobre la frontera del Rin y del Danubio, las grandes migraciones que pondrían fin a la Edad Antigua y que arrancaron en el norte y en el este de Europa, en esa Oficina Gentium, en esa fábrica de pueblos, pues habían ya empezado a ponerse en marcha en un movimiento de gigantescas migraciones que los romanos a la postre serían imposibles de frenar. Y bueno, pues Maximino el Tracio se va a quedar, no va a ir a Roma, se va a quedar en la frontera del Rin y en la frontera del Alto Danubio, tratando de frenar esas primeras invasiones bárbaras en la frontera.
Para hacer frente a todos estos desafíos, a los ataques de los bárbaros, a los dividendos, a los dineros que había prometido a los soldados, ya en un contexto de dificultades económicas para el Imperio Romano, Maximino el Tracio ordenó una gran subida de impuestos. Y parece que, tratando de congraciarse con el emperador, tratando de hacer méritos ante el monarca, un recaudador de impuestos particularmente entusiasta de la zona de África había empezado a presionar tanto a los propietarios africanos que, para tratar de extraer la mayor cantidad posible de impuestos de la provincia, había empezado incluso pues, a emplear prácticas corruptas, sentencias falsas, etcétera, etcétera. Este comportamiento de este funcionario corrupto, de este recaudador de impuestos tan entusiasta, había generado o estaba generando un enorme descontento en la provincia de África. África estaba dominada por grandes latifundios. Cuando digo África me refiero sobre todo a la zona de lo que hoy es Túnez, un poquito de lo que hoy es Argelia. África estaba en manos de enormes latifundistas, de grandes latifundios. Estos latifundistas pertenecían al ordo senatorial, al ordo ecuestre. Eran hombres muy ricos, muy poderosos, que además en sus enormes latifundios tenían muchísima mano de obra. Y estos grandes latifundistas empezaron a armar a los trabajadores que tenían en sus latifundios, a formar auténticos ejércitos privados. Esta va a ser otra de las características a partir de este periodo, los ejércitos privados creados por los grandes terratenientes. Y estos terratenientes de África se van a rebelar en contra del emperador. Y van a nombrar emperador en contra, disputando el puesto a Maximino el Tracio, al gobernador de la provincia, que era un senador de cierto prestigio y trayectoria, que se llamaba Gordiano. A Gordiano, ustedes aquí lo ven en un retrato idealizado, lo ven rozagante, pues un señor de apariencia joven o de mediana edad, pero Gordiano en este momento, en el año 238, había cumplido ya los 80 años del siglo III después de Cristo, que no son los de ahora. No es que tuviera una edad, tenía ya varias edades, era un señor muy mayor, con buena salud, pero un señor ya mayor, y por precaución y para dar una cierta tranquilidad a sus partidarios, asoció al trono a su hijo, que es conocido con el nombre de Gordiano II. Y esto es muy interesante porque, como ya les comenté, yo creo que incluso al hablar de Septimio Severo, al inaugurar el ciclo dedicado a los severos, vamos a ir viendo o estamos viendo una serie de prácticas que se están convirtiendo en habituales durante la época de los severos y ahora durante la crisis del siglo III, y que van a ser la norma, la constante en la época bajoimperial. Prácticas, usos, costumbres, formas de hacer las cosas que se están empezando a ver ahora, como les digo, van a ser frecuentes a partir de este momento. Ya en época de la dinastía de los severos, pues el propio Septimio Severo había asociado al trono a sus hijos para garantizar su posición y tratar de evitar una usurpación, y Gordiano I va a hacer lo mismo. Él va a gobernar, pero tiene a su hijo Gordiano II asociado al trono. Maximino el Tracio se entera de que esto está sucediendo mientras él está en la frontera norte, en la frontera del centro de Europa, e inmediatamente hace dos cosas. Envía a un partidario desde la zona de Numidia a tratar de sofocar la revuelta de Gordiano I y de su hijo Gordiano II, y el propio Maximino el Tracio, al frente de sus legiones, al frente de sus ejércitos, empieza a marchar hacia Roma, porque se da cuenta de que él es un hombre de origen provincial, hecho a sí mismo, de rango ecuestre, que no tiene del todo las simpatías del Senado, que ha sido aceptado por el Senado a regañadientes, y que en cambio Gordiano y su hijo, pues que es un senador de cierto prestigio, cuentan con el beneplácito del Senado, y el Senado está
pues más que dispuesto a entregar el poder a Gordiano. Así que para sofocar esta revuelta, Maximino envía a un colaborador a luchar contra Gordiano I y Gordiano II, contra el padre y el hijo, y él mismo se pone en marcha hacia Roma. Este colaborador se enfrenta al hijo, a Gordiano II, en Cartago, en la batalla de Cartago, derrota al hijo y lo mata. Y Gordiano II, pues después de haber tenido pues, un reinado, vamos a decir, bastante breve, muere allí en la batalla de Cartago, derrotado por un partidario de Maximino el Tracio. Su padre, Gordiano I, al saber de la muerte de su hijo y de la derrota de su facción, se quita también la vida, él mismo se suicida y desaparece pues, Gordiano I y Gordiano II, el padre y el hijo. Mientras tanto, Maximino continúa su avance hacia Roma, desde la frontera del Rin y del Danubio, y el Senado romano, que efectivamente prefiere a uno de los suyos antes que a Maximino como emperador, el Senado romano decide nombrar a 2 senadores como emperadores, y nombra a Pupieno y a Balbino, que gobiernan como coemperadores, como coaugustos. También muy interesante, una práctica que va a ser bastante frecuente a partir de finales del siglo III. Para dar mayor poder, para dar mayor entidad a estos 2 señores que acaban de ser nombrados emperadores por el Senado, son nombrados emperadores los 2 a la vez como coaugustos, como coemperadores. Pero en Roma había una facción que era partidaria de los Gordiano, de Gordiano I y de Gordiano II, que están muertos los 2. Y esta facción presiona de forma muy violenta para que el nieto, Gordiano III, nieto de Gordiano I, hijo de Gordiano II, sea nombrado emperador en lugar de Pupieno y Balbino. Al final, después de algunos incidentes violentos, se llegan a poner más o menos de acuerdo. Como Gordiano III era un chico de 13 años, un adolescente muy joven para gobernar, se decide que Pupieno y Balbino van a ser los 2 augustos, los 2 coemperadores, y que Gordiano III va a ser César, va a ser viceemperador, con la idea de que, pues, si fallecen Pupieno y Balbino, Gordiano III llegará al trono pues ya dentro de unos años. De nuevo, la práctica de tener augustos y viceemperadores, césares, destinados a suceder a los augustos, se va a convertir en una práctica, no voy a decir que frecuente, pero bueno, se va a convertir en una práctica relativamente habitual a partir del siglo III después de Cristo. Mientras tanto, Maximino, pues todo esto ha sucedido en el transcurso de unas pocas semanas. Maximino continúa su camino hacia la capital del imperio, donde ya ha visto que han nombrado 1, 2, 3 personajes para ocupar el trono en su lugar. ¿Y qué es lo que pasa? Que los propios colaboradores de Maximino, los propios soldados que le acompañan, se dan cuenta de que la posición de su emperador, de Maximino el Tracio, es cada vez más frágil. Y además, las ciudades del norte de Italia están cerrando sus puertas a las tropas de Maximino porque ya ven que lo más probable es que ganen Pupieno, Balbino y Gordiano III, los que han sido nombrados por el Senado. Así que Maximino se está encontrando con problemas de abastecimiento, con que los soldados tienen hambre porque las ciudades les cierran las murallas, se niegan a darles comida, a darles provisiones, y con que a su alrededor el ambiente es cada vez más enrarecido. Finalmente llega a la ciudad de Aquileia, una de las grandes ciudades del extremo nororiental de Italia. Aquileia cierra sus puertas a Maximino, Maximino decide asediar la ciudad, y en el contexto del asedio a la ciudad, temerosos
de estar en el bando perdedor y deseosos de apuntarse cuanto antes al ganador, sus propios partidarios asesinan a Maximino el Tracio. Los soldados de la Legión Segunda Pártica, una de las legiones partidarias de Maximino, le asesinan ante el temor, pues, de estar con el bando que va a perder la guerra. Y bueno, Maximino pues muere de esta manera violenta, asesinado. Quedan los dos coaugustos con su César, Pupieno, Balbino y Gordiano III, y Pupieno y Balbino, coemperadores coyunturales nombrados por el Senado con mucha prisa, empiezan a desconfiar el uno del otro. Empiezan a temer que uno conspira contra el otro y que el otro conspira contra el uno. Temor, por otro lado, pues que parece que bastante fundado en ambos casos. El caso es que ambos desconfían el uno del otro y, aprovechando que están desconfiando el uno del otro y que están los dos divididos, empezando cada uno ya a conspirar contra su coemperador, la Guardia Pretoriana asesina a Pupieno y asesina también a Balbino, y mueren los dos asesinados. Y bueno, queda el César, se convierte en emperador, un chico de 13, 14 años, queda como emperador Gordiano III. Todo esto que les acabo de contar, que a uno, por la cantidad de muertes, de guerras y de acumulación de cosas, le podría parecer que esto era la conferencia y que esto era la crisis del siglo III, todo esto sucedió en el año 238. Y esto fue solo el arranque de la crisis del siglo III. En este año 238, junto con Maximino, Gordiano I, Gordiano II, Pupieno, Balbino y Gordiano III, hubo 6 emperadores que reinaron muy poquito tiempo a lo largo del año. Y esto nos va a dar la piedra de toque también de lo que va a ser característico de la crisis del siglo III, que es un periodo, como les he dicho, de 50 años en el que hubo 21 emperadores, y en el que la mayor parte de los emperadores no llegó a reinar más que unos pocos meses, y la inmensa mayor parte de los emperadores murieron asesinados o en el campo de batalla. Tenemos uno que dicen que le cayó un rayo, pero bueno, la inmensa mayoría, que ya es mala suerte, asesinados o en el campo de batalla. Y bueno, esta lista que les he traído aquí, no vamos a hablar de todos, pero bueno, de unos cuantos sí, que son los emperadores que reinan entre el 235 y el 284. Ya nos muestra, nos revela de forma muy gráfica lo que va a ser una de las características de esta crisis, que es una crisis interna. Es una crisis, en primer lugar, en la cúspide del propio poder imperial. No va a haber entre el 238 y el 284, o entre el 234, a la muerte de Alejandro Severo, y el 284, la llegada al trono de Diocleciano, no va a haber ningún emperador capaz de hacerse realmente con las riendas del poder y capaz de fundar una dinastía que pueda aportar un poco de orden al Estado romano. Así que esta crisis del siglo III, con esta inestabilidad en la cúspide del poder imperial, con estos 20 emperadores que se asesinan entre ellos y se suceden de forma vertiginosa, nos revela, con esta crisis profunda en la cúspide del poder, que la crisis del siglo III es una crisis, en primer lugar, causada por el agotamiento del ordenamiento altoimperial. La forma de gobernarse el Imperio Romano había sido instituida por el emperador Augusto 250 años atrás, a finales del siglo I antes de Cristo, perfeccionada en época Julio, Claudia y Flavia a lo largo del siglo I, y llevaba
más de 200 años, más de 2 siglos funcionando. Y todos los sistemas, por muy buenos que sean, tienen un desgaste intrínseco, tienen un desgaste interno que además pues, se había visto afectado también por los problemas externos de los que vamos a hablar ahora. Y este ordenamiento altoimperial, el gobierno a través de los senadores, la figura del emperador, la posición del princeps, se había ido desgastando tanto, todo el sistema de gobierno había quedado ya tan precario, las estructuras habían ido deformándose, se había abusado tanto de la norma y de la forma de gobernarse del imperio, que el ordenamiento altoimperial, la forma de gobierno, era un cadáver andante, era un gigante con pies de barro, que en el momento en el que se vio sometido a una tensión fuerte, como es esta crisis del siglo III, se derrumbó. Pero es que el Imperio Romano tuvo además la mala fortuna de que esta crisis interna, que es consecuencia simplemente de un sistema que se mantiene demasiado tiempo en vigor hasta que se agota por completo y se derrumba de forma estrepitosa, coincidió además con unos ataques exteriores violentísimos. Como les he dicho, esta crisis del siglo III coincide con la llegada de las primeras grandes, de verdad, invasiones bárbaras a las fronteras de Roma y también con el ascenso del imperio persa sasánida, que se funda a comienzos del siglo III, inyecta nuevas energías en Persia y Mesopotamia, en los territorios del imperio persa sasánida, y se va a convertir en una auténtica pesadilla para Roma. Así que en este siglo III, o mejor dicho, en estos 50 años del siglo III, nos encontramos con lo que se dice vulgarmente una tormenta perfecta. Una situación de extraordinaria inestabilidad interior, llena de asesinatos, de usurpaciones, de guerras civiles, que se mezcla con una situación tremendamente complicada en el exterior, con el agravante de que los dos problemas interactúan entre sí. La crisis interna favorece la llegada de los bárbaros y los ataques exteriores, y los ataques exteriores favorecen la crisis interna. Y al retroalimentarse los problemas internos y externos, esto va a crear una espiral de caos y de violencia que va a colocar al Imperio Romano en su peor situación desde tiempos de Aníbal, o incluso peor que en tiempos de Aníbal, porque el imperio va a estar pues casi en un tris de romperse y desaparecer. Y bueno, como les decía, pues uno de estos enemigos externos es el imperio persa sasánida, que a lo largo de buena parte del siglo III, coincidiendo con el peor momento de la crisis, o con la peor etapa de la crisis, va a estar gobernado por uno de los mayores reyes de la historia del imperio persa sasánida, por uno de los más gloriosos gobernantes sasánidas, que es el segundo Shah, el segundo rey de la Persia sasánida, Sapor I, que lo vemos aquí en esta moneda y aquí lo vemos en este altar de fuego en honor de Ahura Mazda, siguiendo esta religión zoroastriana. Los persas sasánidas con Sapor I, como les digo, habían inyectado nuevas energías en su imperio, que controlaba Persia y Mesopotamia, y estaban emperrados en recuperar la provincia romana de Mesopotamia, que era un territorio ubicado en la cuenca alta del Éufrates, lo ven ustedes aquí, esta zona de aquí, en el norte de Mesopotamia, que había sido creado por Septimio Severo y que los persas, como les digo, estaban empeñados en recuperar. Y este Sapor I, aprovechando toda esta confusión que les acabo de describir, al poco de llegar al trono, en el año 240,
lanza un gran ataque contra la provincia de Mesopotamia, penetra en el territorio del Imperio Romano. En ese momento todavía gobernaba Gordiano III, el nieto y el hijo de Gordiano I y de Gordiano II, que a estas alturas era todavía un chico de 19 años, era pues poco más que un adolescente, demasiado joven realmente para liderar al ejército romano en el campo de batalla, y Gordiano III dependía de sus colaboradores y concretamente dependía de los prefectos del pretorio, que eran los que le ayudaban a comandar las tropas. Gracias a estos prefectos del pretorio, pues Gordiano III va a acudir a enfrentarse a Sapor y va a obtener algunas victorias. Como les digo, no parece que mérito del monarca, pero bueno, al menos mérito de sus colaboradores, va a obtener algunas victorias, va a frenar a Sapor, las cosas van a ir medianamente bien, pero uno de los dos prefectos del pretorio muere. Y el que queda le dice a Gordiano III, bueno, pues ¿por qué no nombras como ayudante, como el otro prefecto del pretorio, a mi hermano, que es Filipo el Árabe? Y bueno, pues Gordiano acepta, Filipo el Árabe y su hermano se ponen al frente del ejército romano como prefectos del pretorio para luchar contra los persas, y muy poquito tiempo después, apenas pues unos días después, Gordiano III muere en extrañas circunstancias. Digo extrañas circunstancias porque no sabemos, algunas fuentes o algunos indicios parecen indicar que muere en el campo de batalla o que muere derrotado por el rey de los persas sasánidas. Otros indicios pues parecen revelar, fuentes como Zonaras pues nos dicen que muere asesinado por unos soldados enviados por Filipo el Árabe, por este hombre que había nombrado como prefecto del pretorio. No sabemos con certeza lo que sucedió. Aquí tenemos un relieve en Beistún. Los persas sasánidas daban una enorme importancia a la propaganda y conservamos precisamente del reinado de Sapor, luego veremos unos relieves maravillosos del rey derrotando a sus archienemigos, a los romanos. Piensen ustedes que Persia y Mesopotamia habían estado durante 300 años en manos de los partos, jinetes de la estepa, y que los partos habían sido derrotados por los romanos varias veces a lo largo del siglo II, empezando por Trajano, y que esto había sido una humillación para los persas, y que cuando llegan los reyes persas sasánidas y se hacen con el poder, pues uno de los puntos fuertes de su propaganda es: nosotros vamos a reeditar las viejas victorias de los aqueménidas, ¿no? Vamos a reeditar los viejos triunfos que no obtenemos, porque no habíamos obtenido, porque los partos, jinetes de la estepa, pues no eran capaces de gobernarnos como debían. Y bueno, pues como les decía, aquí tenemos un relieve en Beistún, donde vemos al rey Sapor con su corona característica, y vemos que tiene aquí cogido de la mano a Filipo el Árabe, y que en el suelo, no se ve muy bien, lo he marcado aquí con el círculo, en el suelo hay un señor aplastado, o sea, pisado por el caballo, con la pata del caballo de Sapor I dándole en toda la cabeza. Aquí en este señor, bueno, pues este señor es Gordiano III, ¿no? Que aquí nos está diciendo Sapor que él ha derrotado a Gordiano en el campo de batalla, incluso que Gordiano ha muerto luchando contra él, y por eso está su cuerpo, su cadáver, podríamos decir ya, tirado en el suelo. Pero, como les digo, también tenemos otras fuentes romanas que nos dicen que no muere Gordiano III en el campo de batalla, sino que muere asesinado. Sea como fuere, en el 244 sube al trono su prefecto del pretorio, sube al trono Filipo el Árabe. Y otra vez, muy interesante, Filipo el Árabe
miren el sobrenombre que le ha dado la historia, proviene de la provincia o de la zona de Siria, de la provincia de Arabia Pétrea, de una localidad que estaba a unos 80 kilómetros al sureste de Damasco, proviene del extremo oriental del Imperio Romano, es un hombre de origen humilde, ha ido ascendiendo en el ejército gracias a su capacidad militar, es, como les digo, el típico emperador de esta época. El caso es que, a pesar de la propaganda de Sapor, Filipo el Árabe consigue, también gracias a las victorias que ya había obtenido Gordiano, consigue frenar a los persas sasánidas. Parece, no es seguro, que se consigue mantener la provincia de Mesopotamia. La guerra acaba, pues, casi con victoria romana, o al menos sin pérdidas importantes para Roma. Filipo se aprovechó la ocasión para titularse vencedor de los persas, vencedor de Oriente, etcétera, etcétera, y esto pues también le facilitó celebrar un aniversario tremendamente importante, que pues yo no sé si algún otro estado en la historia de la humanidad ha podido celebrar, porque en el año 248 se cumplían 1000 años desde el 753, se cumplían 1000 años desde la fundación de Roma, y bueno, en el 247, y Filipo el Árabe fue el emperador encargado de celebrar el milenario de la ciudad eterna, de celebrar que el Imperio Romano, de alguna manera, ya había durado 1000 años. Y a mí me parece muy interesante que el encargado de celebrar el milenario de Roma, de realizar ceremonias en el templo de Venus y Roma, en el foro que había sido construido por Adriano, de ofrecer juegos, en fin, de conmemorar esto, sea un hombre de origen sirio y además de ascendencia humilde, que no pertenecía ni muchísimo menos a la élite senatorial, lo cual también nos revela lo mucho que había cambiado Roma desde su fundación, de ser esa pequeña ciudad a orillas del Tíber, sobre las colinas del Tíber, a convertirse en un imperio tan multiétnico, tan multicultural, tan plural y mediterráneo, que el emperador que celebra el milenario pues ha nacido en una ciudad al sudeste de Damasco, en una provincia fundada en tiempos del emperador Trajano. Pero hay que decir que, a pesar de esta celebración de gran boato, de los juegos de gladiadores, de los festejos, del relativo éxito que obtuvo en la frontera frente a los persas, Filipo el Árabe tuvo que enfrentarse a un montón de revueltas internas. Las legiones acantonadas en provincias habían descubierto lo rentable que era nombrar a su comandante emperador, los beneficios económicos inmediatos que eso les podía proporcionar, y hubo proclamaciones de emperadores en la Galia, en Panonia, en Moesia, en fin, mientras los bárbaros seguían percutiendo, mientras la situación en Mesopotamia seguía siendo complicada. Para poner fin a estas revueltas, Filipo el Árabe manda, vamos a decir, un hombre de confianza, manda a un senador llamado Decio para que vaya sofocando, como les digo, estas revueltas de gobernadores provinciales, y Decio sofoca una, sofoca otra, sofoca una tercera, pero ya, pues a la tercera, Decio decide pues que en lugar de ir sofocando revueltas, que se va a rebelar él. Y se rebela en contra de Filipo el Árabe, estalla una guerra civil entre ambos, se enfrentan en Verona, en el norte de Italia, y en la batalla de Verona muere Filipo el Árabe y se hace con el trono el emperador Decio. Nada más hacerse con el trono Decio, los godos,
que ya estaban en la zona del norte de Rumanía, de la actual Ucrania, en torno a las costas del Mar Negro. Los godos, aprovechando esta situación, constantes revueltas, problemas en la frontera con los persas, guerras civiles, aprovechando la confusión en Roma, los godos cruzan la frontera danubiana, cruzan el Danubio y se desparraman por Moesia y Tracia, por la zona de lo que hoy es más o menos Bulgaria y el norte de Grecia. Inmediatamente Decio, el flamante nuevo emperador, acude a combatir contra los godos, se enfrenta a ellos en la batalla de Abritus en el año 251, los godos le derrotan y Decio muere en el campo de batalla. Por increíble que pueda parecer, 270 años, 280 años después de la fundación del imperio, Decio es el primer emperador que muere en el campo de batalla luchando contra los bárbaros. Ahora ya no va a ser el último, de hecho va a haber unos cuantos más, pero fíjense, es el primero, año 251, el primer emperador que muere en el campo de batalla. El gobernador de Moesia, el gobernador de la provincia danubiana, que se llamaba Treboniano Galo, pues ante la muerte de Decio, según algún historiador romano, porque estaba también metido en el ajo y había abandonado a Decio y lo había dejado morir, pero bueno, el gobernador de Moesia, que es este señor llamado Treboniano Galo, es aclamado, a falta de otro, es aclamado emperador por las tropas y se convierte en emperador en el año 251. Pero bueno, la situación es tremenda, los godos siguen campando a sus anchas por el noreste de los Balcanes, van a llegar incluso hasta Éfeso, van a provocar unos problemas tremendos en este territorio. Los persas sasánidas, comandados por Sapor, van a volver a atacar la provincia de Mesopotamia, no solo la van a atacar, sino van a penetrar en Siria, van a llegar hasta Antioquía, la capital de la provincia de Siria, una de las grandes ciudades del Imperio Romano, uno de los grandes puertos del Mediterráneo, los godos campando a sus anchas por el este, los persas invadiendo Siria, llegando casi hasta Capadocia, en la frontera del Rin también hay problemas. Para ya terminar de animar la cosa, en Roma se desata una pestilencia, una peste tremenda, empieza a morirse la gente, los cadáveres por las calles. Y bueno, ya en esta situación, los soldados que acompañan a Treboniano Galo consideran que no es capaz de gobernar el imperio y lo asesinan. Y se muere Treboniano Galo. Y bueno, llevamos 15 años de crisis. Y háganse ustedes una idea de lo que ha pasado. Y lo peor está por llegar. Y bueno, en este momento, a la muerte de Treboniano, llega al trono un hombre que se hizo con el poder como la gran esperanza de Roma. Llega al trono uno de los grandes emperadores del siglo III, que es Valeriano. Valeriano llega al trono envuelto en una aureola de favorable y de expectación, porque a diferencia de sus predecesores, él era de origen itálico, él provenía de una familia noble, provenía de una familia senatorial, él era senador, él había desempeñado cargos de mucha importancia en el Senado, había sido cónsul 2 veces, había tenido un cierto protagonismo en el caos que yo les acabo de describir, era un hombre que tenía una gran aureola de autoridad, y ahora cuando por fin ya uno de los viejos romanos, ¿no? un senador, cónsul, que ha desempeñado puestos de gran importancia, llega al trono, pues todos dicen, por fin, ya en lugar de soldados nacidos en los Balcanes, pues ya tenemos a un hombre
que va a volver a ser pues, un nuevo Trajano, un nuevo Augusto, un nuevo Vespasiano, un nuevo gran emperador. Valeriano, además, que ya también pues, tiene una cierta edad, asocia al trono a su hijo para tratar de impedir una guerra, una usurpación. Ya no tienes que matarme a mí, si yo he asociado al trono a mi hijo, me tienes que matar a mí y tienes que matar a mi hijo, a su hijo Galieno, que lo ven aquí, más jovencito. Galieno también era un hombre bastante capaz, y Valeriano y Galieno, padre e hijo, asociados en el trono, se van a repartir además el territorio del Imperio Romano, uno a oriente, otro a occidente, uno a luchar contra los persas, el otro a luchar contra los bárbaros en la frontera del Rin y del Danubio, y esto va a ser otra de las características típicas a partir de ahora. Varios emperadores que se van a repartir las áreas de actuación, ¿no? Y bueno, pues entre Valeriano y Galieno consiguen frenar un poco a los godos, consiguen frenar a Sapor, estabilizan el imperio en un momento de crisis tremenda, tienen bastante éxito, y cuando el imperio ya está pacificado, mínimamente en orden las fronteras, también en el interior, cuando ya llevan 7 años en el trono y se sienten seguros, Valeriano decide marchar contra Sapor, marchar contra los persas en una gran campaña para recuperar definitivamente la provincia de Mesopotamia y frenarles los pies al gran enemigo que tenía Roma, que era este imperio persa-sasánida, ¿no? Y bueno, el 260 marcha Valeriano contra Sapor y es completamente derrotado en el campo de batalla. No se sabe si en la propia batalla de Edesa o poco después, mientras se negociaba la paz, Valeriano no solo es derrotado, no solo pierde la gran batalla de su vida, sino que además es hecho prisionero por su adversario, es hecho prisionero por Sapor, que ya puede presumir de haber derrotado o de haber hecho prisioneros quizás a varios emperadores romanos. Recuerden a Gordiano III. Y aquí tenemos esta gema maravillosa donde ven a Sapor, que este es Valeriano, y ven que le tiene cogida de la mano a Valeriano, indicando que le ha hecho prisionero. Y en uno de los lugares más espectaculares de Persia, en uno de los lugares más espectaculares del imperio persa aqueménida y del imperio persa sasánida, en Naxerostam, en el acantilado donde están excavadas las tumbas de los grandes reyes aqueménidas desde Darío I, Sapor I hizo grabar este relieve mostrando sus grandes triunfos contra los romanos, ¿no? Mis antepasados derrotaron a los griegos, más o menos, y nosotros derrotamos a los romanos. Y en este relieve, que se lo he traído un poquito más grande, pueden ver al rey Sapor con su gran corona, sus vestimentas ondeando al viento, a Filipo el árabe arrodillado delante de él, y ustedes dirán, pero si Filipo el árabe ha muerto pues hace algunos emperadores atrás, no sabría decir cuándo ni cómo, pero a mí me suena que este señor ha fallecido ya. Estos relieves no eran fotografías de un momento, lo que querían era mostrar una idea de propaganda. Yo he vencido contra 2 emperadores romanos. A Filipo el árabe lo derroté, más o menos, en realidad ya les digo que la cosa acabó en tablas, y a Valeriano lo he cogido prisionero, ¿no? Y como lo ha cogido prisionero, pues lo ven ustedes aquí de pie con el monarca persa cogiéndole de la muñeca. No voy a entrar en ese tema porque creo que es un tema pues, que merece más la pena tratarlo al hablar, por ejemplo, del reinado de Diocleciano, pero una cosa curiosa es que Filipo el árabe parece que había sido al menos simpatizante de los cristianos,
Hay quien dice que incluso quizás el monarca pudo abrazar esa fe, y en cambio pues Valeriano había sido gran persecutor de cristianos, se había apoderado de las posesiones de los cristianos como una manera de remediar la mala situación en la que se encontraba la hacienda imperial. Y claro, cuando el emperador fue capturado por Sapor, fue capturado por su archienemigo, los escritores cristianos que habían sufrido persecución bajo este emperador, que había provocado pues, varios martirios, etcétera, etcétera, se deleitaron pensando las torturas que le haría Sapor a Valeriano cautivo, ¿no? Entonces son los escritores cristianos los que nos dicen que Sapor tenía a Valeriano como estribo para subirse al caballo, y que cada vez que Sapor se quería subir al caballo mandaba venir a Valeriano, y Valeriano se agachaba y Sapor le ponía el pie en los lomos, el pie en los riñones, o que le hacía servirle la comida, o que le tenía en una jaula, o que, bueno, se inventaban todo tipo de cosas. En realidad no sabemos qué le pasó a Valeriano cautivo de Sapor, más que murió al poco tiempo, pero, bueno, como les digo, se inventaban todo tipo de cosas de el malvado persecutor, pues ahora, ¡tas!, él ha sido capturado y torturado por su enemigo. Pero recuerden que Valeriano había tenido la precaución de asociar a su hijo Galieno al trono. Y esto había funcionado bien. Había muerto Valeriano, pero el hijo, Galieno, ya había comandado tropas, ya había gobernado, ya había mostrado pues una cierta capacidad, ya pues, había tomado mínimamente las riendas del poder, y cuando el padre es capturado por los persas y muere, el hijo Galieno consigue mantenerse en el trono y reinar durante 8 años más. Y bueno, la verdad es que el reinado de Galieno es un emperador poco conocido, no se suele hablar mucho de él, pues ya les digo, 8 años de reinado, además su reinado coincidió con lo peor de la crisis, pero es interesantísimo el reinado de Galieno. Y este hombre demostró una gran visión aplicando una serie de medidas que se van a mantener y que van a cambiar la forma de gobernarse del imperio, porque el ordenamiento altoimperial estaba completamente agotado y Roma ya no podía seguir gobernándose como se había gobernado hasta ahora. Por ejemplo, Galieno va a entregar definitivamente el mando de las tropas a los caballeros, al ordo ecuestre. Hasta ahora, el comando, hasta la época de los severos, el comando de las legiones, el general de la legión, era casi siempre un senador. A partir de la época de los severos, casi siempre, no en todos los casos, pero casi siempre, a partir de la época de los severos, muchas legiones empezaron a ser comandadas por caballeros. Había más caballeros donde elegir, el ordo ecuestre pues eran 600 personas, 600 hombres, y además un caballero tenía menos prestigio, menos riqueza, menos poder que un senador, y en teoría un caballero era menos peligroso al frente de un ejército que un senador. En la práctica hemos visto un montón de caballeros a lo largo del siglo III que se hicieron con el poder, pero al menos en teoría era más fácil que se proclamara emperador, que se revelara un senador, un hombre dotado de fortuna y prestigio, que un caballero que tiene menos fortuna y menos prestigio. Y a partir de ahora, los caballeros se van a hacer cargo de la administración militar y los senadores van a mantener la administración civil. Y esto es una reforma de un calado profundísimo, porque hasta ahora los senadores lo hacían todo, y el mismo senador que estaba aplicando justicia como pretor estaba gobernando una provincia o dirigiendo el tesoro romano o controlando el abastecimiento o comandando una legión o dirigiendo ejércitos en el campo de batalla. Y no había separación entre mandos civiles y mandos militares, porque muchas carreras, la mayoría, eran mixtas. A partir de ahora, los mandos militares van a ser
militares desde el principio hasta el final, y los mandos civiles que los van a conservar los senadores van a ser civiles desde el principio hasta el final. Y esto va a hacer que los militares se conviertan en una profesión especializada, cosa que no eran antes, y que adquieran un enorme prestigio en estos tiempos de incertidumbre, con pues, unas consecuencias muy grandes para el imperio. Y la segunda gran reforma de Galieno, con mucho calado para lo que sucedería después, es que va a crear un cuerpo nuevo del ejército. Roma llevaba 100 años desde Adriano con las legiones acantonadas en las fronteras y fijas. Una legión tenía su campamento, se podían mover, pero su campamento más o menos fijo en frontera. Galieno va a crear un nuevo cuerpo del ejército, los comitatenses, que es caballería. Y son unidades de caballería muy rápidas que se emplean para ser desplegadas de forma inmediata allá donde hagan falta. Que los bárbaros han cruzado la frontera del Rin, manda a los comitatenses. Que nos han atacado los persas, manda a los comitatenses. El ejército romano, que lleva 100 años siendo fijo, va a empezar a hacerse móvil. Las unidades van a empezar a ganar muchísima movilidad y esto también va a tener consecuencias de gran calado. Pero, como les he dicho antes, a pesar del talento de Galieno como comandante, como gobernante, a pesar de que ha heredado el trono de su padre, a pesar de que él tiene ideas muy buenas de cómo reformar la administración, su reinado va a coincidir con lo peor de la crisis, porque sí, a pesar de todas las catástrofes que hemos visto hasta ahora prácticamente no hemos visto nada, las cosas estaban, podríamos decir que tranquilas. Ahora es cuando el tema se anima. En la frontera del Rin, un hombre llamado Póstumo, un gobernador provincial llamado Póstumo, en medio de un caos provocado por la invasión de los francos y los alamanes, de pueblos bárbaros que cruzan el Rin y se van a desparramar por las Galias y también por Hispania, también por la península ibérica, se proclama emperador. Como Galieno tenía tomadas con cierta fuerza las riendas del Estado, Póstumo fracasa en su proclamación, no consigue que todos le reconozcan como emperador, pero sí que consigue que le aclamen los soldados que están en el territorio de Britania, de la Galia y parece, aunque no aparece en este mapa, también en Hispania Quiterior, en Hispania Tarraconensis, en la zona del Valle del Ebro. Y este Póstumo va a gobernar este territorio con la idea de seguir luchando contra Galieno para arrebatarle el control de todo el Imperio Romano. Como Póstumo no va a conseguir derrotar a Galieno y Galieno tampoco va a conseguir derrotar a Póstumo, la situación se va a enquistar y va a aparecer, no lo podemos llamar una construcción política porque no lo es, pero va a aparecer un territorio con su propia línea de emperadores, porque Póstumo muere y le sucede otro, y al otro le sucede otro, pero ya no vamos a entrar en esto, que se llama el Imperium Galliarum, el imperio de las Galias, y que controla el extremo noroccidental del Imperio Romano. Esto no es un intento de proclamarse independiente, no es una fuerza centrífuga, no es que esta gente quiera crear su propio reino en Europa occidental. Ellos quieren gobernar el Imperio Romano, lo que pasa es que no pueden. Pero en la práctica, el emperador pierde el control de Britania, de las Galias y de todo el Valle del Ebro. Y esto va a permitir que la frontera del Rin sea un coladero, porque este Imperium Galliarum, en guerra con el resto del imperio, pues no va a estar en condiciones de frenar a los bárbaros. Mientras todo este tremendo caos tiene lugar en Europa occidental, en el Mediterráneo oriental, ante la presión de los persas
que recuerden, han derrotado al padre de Galieno, han derrotado a Valeriano, lo han cogido prisionero, han ganado la batalla de Edesa. Ante la presión de Sapor surge un personaje que se llama Odenato y que es el señor de Palmira, del oasis del desierto, que controla las rutas caravaneras entre Mesopotamia y el Mediterráneo. Este Odenato, en medio del caos y de la confusión provocada por el ataque de los persas sasánidas, se va a poner al frente de la defensa de los territorios orientales del Imperio Romano y va a recibir el título de Totus Orientis Imperator, ¿no? El señor de todo el Oriente. En un principio, este Odenato simplemente se hace cargo de la guerra contra los persas y pone bajo su autoridad pues la zona de Siria, la zona de Palmira, la zona de la Alta Mesopotamia, en este contexto excepcional. Pero con un imperio romano sumido en la guerra contra Póstumo, contra el Imperium Galliarum, contra los bárbaros, en una situación de enorme confusión, este Odenato dice, bueno, pues piensa, parece, en lugar de ser simplemente un agente de Roma en Oriente, me voy a proclamar yo rey. Y aquí sí que tenemos que Odenato parece que intenta crear un movimiento centrífugo, o sea, intenta crear un reino independiente de Roma en el Mediterráneo oriental. Aquí saltan todas las alarmas y en una circunstancia un tanto confusa, cuando Odenato parece que se va a coronar rey, Odenato es asesinado y su hijo mayor también es asesinado. Y bueno, parece que se ha apagado el fuego en el Mediterráneo oriental. Pero Odenato dejaba una viuda, a la que todos ustedes conocen, que se llamaba Zenobia, Zenobia de Palmira, y dejaba un hijo pequeño, Balabato, muy pequeño, que era solo un niño, que los asesinos pues pensaron, ¿para qué le vamos a matar si es un niño? Pero Zenobia se convierte en regente de su hijo Balabato, recoge la herencia de su marido, aprovecha la confusión en Oriente para apoderarse de Capadocia e incluso del Valle del Nilo, incluso de Egipto, así que tenemos que el Imperio Romano ha perdido el control de casi la mitad de su territorio entre el Imperium Galliarum y Zenobia de Palmira, y en el año 269 nos encontramos a Zenobia, que está ya emitiendo moneda diciendo que es Augusta, como si fuera emperador, como si fuera una emperatriz, y comparándose con la diosa Juno, la divinidad, la esposa de Júpiter, pues la divinidad suprema femenina del panteón romano. O sea, Zenobia se está proclamando independiente del Imperio Romano en Oriente. Y la situación no puede ser más desesperada. ¿Va a desaparecer en este momento el Imperio Romano? ¿Se acabó la historia de Roma para siempre jamás en esta espiral de guerras civiles y ataques externos? En medio de todo esto, otro usurpador se alza en contra de Galieno y Galieno muere asesinado luchando contra el usurpador. Le sucede Claudio, el gótico, pero Claudio muere poco después, también en circunstancias violentas. A Claudio le sucede Quintilio, pero Quintilio muere también en circunstancias violentas. Y a Quintilio le sucede Aureliano, y Aureliano no muere en circunstancias violentas. Bueno, sí que muere en circunstancias violentas, pero todavía no. Aureliano, junto con Valeriano y Galieno, es otro de estos emperadores del siglo III que tienen nombre propio, que tienen foto y todo, y que, bueno, pues que les dedicamos una mayor atención.
Aureliano es el típico emperador del siglo III. Ha nacido en el noreste de los Balcanes, ha nacido en Moesia, viene de una familia humilde, ha ido ascendiendo puestos en las legiones, en el ejército, es un gran comandante militar y en el año 270, después de haber sido comandante de caballería de Galieno, después de haber demostrado su capacidad y su lealtad a Galieno, Aureliano se convierte en emperador. Podría ser pues, un emperador más que está unos meses y muere, pero lo cierto es que Aureliano tenía un talento extraordinario, es un gran gobernante. Es un militar muy dotado, el Imperium Galliarum pues, ya estaba descomponiéndose por sus propios problemas internos, él va a terminar de incorporar todo el territorio del Imperium Galliarum a Roma, toda esta zona de Britania, de las Galias, ya van a regresar definitivamente a la autoridad del emperador. Él va a frenar a los bárbaros en las fronteras, en la frontera danubiana, va a frenar a los godos, va a tranquilizar esa frontera y él, va a derrotar a Zenobia de Palmira, la va a coger prisionera y se la va a llevar a Roma, acabando con esta aventura increíble de la reina de Palmira, de la reina siria. No solo eso, él también es muy consciente de los problemas económicos que tiene el Imperio Romano, la inflación está por las nubes, para pagar a los soldados los emperadores han estado acuñando moneda de muy baja ley, las arcas están completamente vacías, la presión fiscal es asfixiante, el imperio está en ruina. Él va a tratar de mejorar la situación económica del imperio emitiendo moneda de mucha ley, emitiendo moneda de oro con una gran cantidad de oro para dar confianza, para tratar de frenar de esta manera la inflación. Y a pesar de todos estos logros, el acontecimiento más recordado del reinado de Aureliano, y por lo que merece la pena, pues al menos tener ubicado a este monarca, es que él dejó una huella imborrable en la ciudad de Roma, una huella que cualquiera que va a Roma la ve. Él restauró muchos monumentos, hizo también una gran actividad edilicia en Roma, pero sobre todo lo más importante es que Aureliano dotó a Roma de unas nuevas murallas. Y esto también es muy revelador del cambio de mentalidad y de las muchas cosas que habían pasado en los 1000 años desde la fundación de Roma. Roma tenía unas pequeñas murallas de la época de los reyes que habían sido construidos en la primera mitad del primer milenio antes de Cristo, que rodeaban las colinas primigenias del Valle del Foro, las tienen marcadas en el mapa en color azul y que, bueno, pues que habían quedado ya totalmente superadas por el crecimiento de la ciudad, habían quedado en ruinas. Roma no necesita murallas, ¿quién va a atreverse a atacar Roma? Habían tenido los romanos algunos sustos con los galos, con Aníbal, pero después de eso, ¿quién va a ser capaz de llegar a Roma? ¿Quién nos va a poder atacar? Nosotros somos tan poderosos que nuestros muros están en Mesopotamia, están en el Rin, están en el Danubio, están en el Sáhara, no necesitamos murallas, ¿no? Bueno, pues habían cambiado tanto las cosas que Roma sí que necesitaba murallas. Y Aureliano construyó las famosas murallas aurelianas, que las ven en rojo, que rodeaban pues todo lo que era la ciudad ya en época imperial, en el siglo III, y que son las murallas que uno ve cuando uno entra y sale de Roma, ¿no? Unas murallas absolutamente espectaculares que no resistieron mucho los asedios a los que se vieron sometidas, pero bueno, una inversión tremenda. Aureliano no las vio terminadas, es un proyecto de tal ambición que él simplemente las inició, pero bueno, aunque solo sea por eso, pues que sepan que es este emperador que reina en la primera mitad de la década de los 70 del siglo III, el que construyó los famosos muros
que ven ustedes cuando visita Roma, las famosas Mura Aurelianae, ¿no? Las murallas de Aureliano. Y bueno, después de todos estos éxitos, Aureliano iba camino de Persia para enfrentarse, ya se había muerto Sapor, para enfrentarse al nuevo rey de los persas, y en el camino de Oriente sus propios soldados lo asesinan. El trono pasó entonces a Claudio Tácito, que también murió asesinado. Luego pasó a Floriano, que también murió de forma violenta. Luego a Probo, que también murió de forma violenta, asesinado. Después a Caro. Caro no sabemos cómo murió, no está del todo claro. Murió en el contexto de un enfrentamiento bélico, pero esto es el que dicen que murió porque le cayó un rayo encima. Bueno, igual el rayo lo echó alguien. Y después de Caro reinaron sus hijos Carino y Numeriano, que también murieron de forma violenta, Numeriano en concreto asesinado por sus propios colaboradores de forma particularmente tremenda. Y bueno, en todo este frenesí, como les digo, a uno le podría dar la sensación no solo de que el Imperio Romano se va al garete, porque cada vez que llega un emperador que parece que puede arreglar las cosas, pues acaba muerto y asesinado y todo horrible, sino que incluso uno podría pensar que los tiempos están llegando a su fin. Y les he traído un texto de Cipriano de Cartago, pues un señor que fue obispo de Cartago, que vivió este periodo, pues él mismo lo contempló, y que nos ha dejado un texto muy bonito de la sensación que tenían los romanos en el siglo III, ¿no? De cómo iban las cosas. Y nos dice Cipriano: a este propósito debes saber en primer lugar que el mundo ha entrado ya en su senectud, que no se mantiene con aquellas fuerzas que tenía antes, ni con aquel vigor y firmeza con los que había florecido anteriormente. El mismo mundo lo está diciendo. En el invierno no llueve tanto para la germinación de la semilla, o sea, ya la catástrofe era ya climática. En el estío no hay el calor de antes para madurar los frutos, ni en primavera están risueños los sembrados por el buen clima, ni están fecundos los árboles en otoño. No se sacan de las canteras agotadas tantos mármoles, ni dan tanta plata y oro las minas exhaustas. Y es verdad, las minas de las médulas, por ejemplo, ya se habían agotado en el siglo III. En los campos disminuyen los labradores, en los mares los marinos, en los campamentos los soldados. No hay inocentes en los tribunales, o sea, la crisis es también moral, no solo militar, no solo humana, es moral. No hay inocentes en los tribunales, no hay justicia en las causas, no hay unión entre los amigos, no hay habilidad en las artes, ni orden en las costumbres. Necesariamente debe ir acabándose lo que se acerca a su fin y tiende a su muerte. En cuanto al hecho de que hay continuas guerras, de que aumenta la angustia, la escasez y el hambre, que la salud se quebranta al arreciar las enfermedades, que la peste causa estragos en la humanidad, sábete que está vaticinado que aumentarán estos males en los últimos tiempos, que se multiplicarán las adversidades y, al acercarse el día del juicio, se encenderá más y más la ira de Dios enojado para enviar castigos al género humano. O sea, este señor en Cartago estaba convencido de que el mundo se acercaba a su fin y de que todo eran indicios de esta llegada de la segunda venida de Cristo y del juicio final. Y bueno, lo cierto es que en medio de toda esta confusión, en medio de todo este caos, gracias también a los logros de Aureliano, de Valeriano, de Galieno, de algunos de los buenos emperadores que hubo en el siglo III, la verdad es que, por si ustedes pues,
tenían dudas sobre el desenlace, el mundo no se acabó, el Imperio Romano tampoco se acabó, sobrevivió 200 años, mal que bien, en Occidente y 1000 en Oriente, y comenzó, más bien al contrario, una nueva era en el Imperio Romano, a la que llamamos el Bajo Imperio, que tiene muy mala fama, está adornada de todo tipo de estereotipos de decadencia, pero que en realidad fue un periodo muy fecundo y muy interesante. Y el hombre que fue capaz de poner a todo este caos, de poner fin a todo este caos, a toda esta confusión, a todas estas guerras, y que al menos durante su reinado fue capaz de pacificar el imperio y de tratar de solucionar los problemas, se llamaba Diocleciano, y como sus predecesores, también había nacido en los Balcanes y también había ascendido gracias a su talento como militar. Pero el reinado de Diocleciano ya es otra historia. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado en este, se lo advertí, frenético viaje. Creo que en esta época fue tanto la crisis que había que creo que algún emperador de estos ordenó, para mantener un poco la estructura económica, que los hijos heredasen la profesión de los padres. Sí, esto va a ser sobre todo, esto va a ser uno de los grandes problemas de la época bajoimperial. No va a ser un problema del siglo III, sino de la época bajoimperial. Y esto es sobre todo en las ciudades, lo que es los cargos de gobierno municipal, aunque también se va a trasladar a otras profesiones. Y es que, por ejemplo, en las ciudades los cargos de gobierno municipal eran muy caros. Los políticos romanos normalmente no cobraban un sueldo y de ellos se esperaba que hicieran actos de munificencia para la ciudadanía y que luego, pues, con estos actos de munificencia, la ciudadanía les votaba para ocupar puestos de gobierno, ¿no? Y claro, en este momento, con toda la crisis económica, muchas familias ricas se están arruinando o están teniendo problemas. Y además las ciudades también están atravesando un periodo de crisis, están siendo atacadas, las ciudades, al igual que la propia Roma, están empezando a construir murallas para defenderse de la inseguridad tanto externa como interna, o también como símbolo de prestigio, pero bueno, están empezando a construir murallas. Y claro, desempeñar cargos públicos en el gobierno municipal se está convirtiendo en algo muy caro, en algo que puede llevar a una familia a la ruina. Y entonces, una de las cosas típicas de la época bajoimperial es lo que se llama la huida de las aristocracias al campo. Para escapar de la munificencia, para escapar de lo que se esperaba de ellos, de los actos de burguesía que se esperaba que los notables regalaran a sus conciudadanos, los notables se van a ir a sus villas del campo, que van a crecer, se van a hacer de tamaño descomunal. En España tenemos, pues, el ejemplo de la villa de la Olmeda, por ejemplo, se van a ir a sus villas huyendo de la obligación de desempeñar cargos públicos en sus ciudades. Y por eso esto va a obligar a las autoridades a hacer los cargos obligatorios, incluso a imponer sanciones y penas muy duras a aquellos que renieguen de esta obligación de desempeñar cargos públicos en las ciudades. Así que es un fenómeno muy interesante, la huida de las aristocracias al campo. Su lugar lo van a ocupar los obispos, que se van a convertir en los grandes protagonistas de la vida pública en las ciudades, y todo esto va a ir anunciando cosas que ya serán características de la Edad Media. Gracias por la charla. Una cosa, en esta época los militares, los soldados, ¿quién los pagaba? Porque quizá una causa de que ellos maten al jefe, sea que no les da lo que les promete, si son capturas, si son saqueos, ¿cómo se financiaban todas las legiones? Sí, claro, esto es un problema a partir del siglo II, a partir de que Roma deja de realizar grandes conquistas. La financiación del ejército o los atractivos del ejército se convierten en un problema. Los soldados cobran un sueldo, cobran una soldada, cobran un dinero
que sale de los impuestos, por decirlo de alguna manera. Pero los soldados, tradicionalmente, cuando había conquistas, podían completar su soldada y podían hacerse ricos, bueno, ricos, ganar mucho dinero, con el botín que se capturaba al enemigo y con los esclavos que se capturaban entre los derrotados enemigos. Te apoderas de un territorio, los habitantes del territorio se convierten en esclavos, se reparten entre los legionarios, estos legionarios venden los esclavos y ganan mucho dinero. Así que era una profesión muy apetecida durante la época republicana y bastante apetecida durante la época altoimperial. Cuando Roma deja de conquistar territorio, los soldados ya dependen únicamente pues, del dinero que se les paga. Así que ya no es una profesión tan atractiva. Y esto va a hacer que los soldados están deseosos de apoyar a cualquiera que les ofrezca regalos extra. Por eso es tan fácil conseguir que una legión te proclame emperador. No tienes más que, pues así es como llega Septimio Severo al trono, así es como se produce la crisis del 193, así es como llegan la mayoría de estos emperadores al trono, ofreciendo a los soldados un dinero. ¿Qué ocurre? Que esto vacía las arcas, obliga a elevar la presión fiscal, obliga a devaluar la moneda y efectivamente, como ha comentado usted, sucede muchas veces que el emperador no puede hacer frente a las promesas que ha hecho para llegar al trono, incurriendo en la cólera de los soldados que oyen cantos de sirena en otro candidato y se apresuran a matar al emperador que ellos mismos han nombrado para nombrar a otro que les promete que él sí que les va a dar dinero o esclavos o lo que sea, ¿no? Entonces esto es una de las causas de la crisis, sin duda, sí. Gracias por la charla. Quería preguntarte si hubo una crisis medioambiental en esa época. Yo lo había oído en algún documental hoy, pero claro, tal y como cuenta Cipriano, ¿no? Cipriano de Cartago. Cipriano, sí, sí, y que parece que lo que está diciendo ahí se podía traer al siglo XXI donde estamos ahora, ¿eh? Es increíble. Sí, muchos periodos de crisis se han visto acentuados por problemas de carácter climático o medioambiental. Y efectivamente en esta época parece que hubo pues, una de estas mini edades del hielo, como la que hubo en época medieval, en el siglo XIV, o como la que hubo en el siglo XVIII, una de estas mini edades del hielo que pues, provocan peores cosechas, peores temperaturas más frías, heladas, y esto trae hambruna, la hambruna trae peste, y todo esto pues, acentúa muchísimo los problemas. Así que sí, nos encontramos también con que la situación climática, por decirlo, o meteorológica, acentuó en este caso, como en otros momentos de la historia, la crisis que estaba viviendo Roma. Sí. Muchísimas gracias a todos vosotros. Muchísimas gracias.